perdón, instrumentos que el Señor usa. Amén. Así que vamos a leer el título que le di a esta enseñanza. Perdón, es una oración de fe que impacte la vida del cristiano. Amén, así le puse a esta enseñanza. Una oración de fe que impacte la vida del cristiano. Vamos a leer, por favor, si me acompañan en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4 y después vamos a saltar al 9, del 9 al 12. La semana pasada nosotros también estuvimos estudiando, aprendiendo, les di una enseñanza acerca de esto sobre el libro de Colosenses. Me pareció muy bonito y hice una continuación porque es muy importante. Ya saben que el apóstol Pablo fue el que escribió este libro y todas las epístolas paulinas que él escribió son enseñanzas que él escribió para la iglesia del Señor Jesús, para que nosotros sepamos cómo conducirnos, cómo vivir una vida que agrade al Señor, una vida que agrade a Dios. Esto es lo más importante, ¿amén? Entonces, esto es lo que está el apóstol Pablo. Perdón. El apóstol Pablo está hablando. Vamos, nada más les pido el favor que conserven el mute, por favor, a no ser de que ustedes vayan a decir algo para que no se escuchen estos ruidos que pueden interferir. Amén. A los demás, gracias, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Luego vamos a saltarnos al versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, aquí esta es la continuación. La semana pasada aprendimos sobre los 4 primeros versículos, fueron como hasta el 8. Vimos y ahorita nada más estoy continuando ese capítulo. Me pareció muy interesante, muy bueno, y de aquí es muy importante esta enseñanza para nosotros porque es acerca de la oración. Nosotros todos sabemos el poder que tiene la oración y también necesitamos saber cómo podemos orar, qué debemos orar, amén. Que sea la oración, una oración de fe que impacte nuestras vidas, amén. Entonces, aquí podemos ver que las oraciones, hay un detalle, cierto, importante de saber que las oraciones son contestadas. ¿Por qué? No, las oraciones no son contestadas por la posición en que estemos orando, amén, porque si nosotros no nos podemos arrodillar o en un momento, no quiere decir que Dios no va a escuchar, ¿cierto? O sea que la oración no es contestada por la posición en que nosotros estemos cuando estamos orando, ni tampoco por las palabras, ¿cierto?, elocuentes que usemos, ni tampoco si tenemos los ojos cerrados o no. Por eso no depende para que Dios conteste
la oración, sino una oración es contestada ¿por qué? Por nuestra fe, de parte de nuestras por la fe, ¿cierto? Porque ¿qué dice Dios? Él dice, si cree, verás la gloria de Dios, ¿cierto? Al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es la fe. La oración es contestada por nuestra fe, eso es por nuestro lado, y por el lado de Dios, por la bondad del Señor, por su misericordia, ¿cierto? Por su amor, por su fidelidad. Entonces, por eso es contestar las oraciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras oraciones deben demostrar la fe nuestra en la voluntad de Dios. Amén. Porque nosotros sabemos que cuando nos acercamos al Señor tenemos que creerle a Él y creer en su voluntad para con nosotros. Amén. No podemos ir a decirle, Señor, yo quiero esto, yo necesito esto, eso es mi voluntad. A mí no me interesa si es la tuya o no. No, nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Así dice en Juan, ¿cierto? También dice que si nosotros oramos, pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, Él nos va a responder. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros, nuestras oraciones deben demostrar, la fe en la voluntad de Dios. Cuando yo leí esta oración de Pablo, por eso me animé también, ¿no es cierto?, para hacer esta enseñanza. Nosotros es muy importante que sepamos por qué oramos y cómo debemos orar. Amén. La vida del cristiano es de oración, es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Y nosotros sabemos por qué, porque orar es hablar con Dios, amén. Es comunicarse con el Señor. Y nosotros necesitamos ese contacto permanente con Él. Entonces, cuando yo leí esa oración de Pablo que acabamos de leer, que él estaba orando por los creyentes, ¿cierto? Yo me sentí retada a comparar la forma como yo estoy orando, mis oraciones, a la forma como oraba Pablo o a la forma como oró el Señor Jesús también. El Señor Jesús fue el ejemplo más grande de una vida de oración, ¿cierto? Nosotros vemos en la Biblia que Él continuamente oraba, es más, madrugaba Él a orar y estaba siempre orando el Señor. Amén. Entonces, vamos por eso quise comparar, ¿cierto? Fue como un reto que sentí y me puse a escudriñar la Biblia para ver estas oraciones. Vamos a ver la oración que hizo el Señor Jesús. Vamos a ver en el libro de Juan, San Juan capítulo 17, versículos del 9 al 11. Y luego vamos a leer del 15 al 16. Juan 17, 9. Dice la palabra de Dios. Aquí está el Señor orando. Amén. Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No ruego, ahora vamos a leer el 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Amén. Aquí el Señor Jesús afirma que nosotros, sus discípulos, no somos de este mundo. Amén. Aunque nosotros vivimos en el mundo y por estar aquí en el mundo tenemos aflicciones. Amén. Pero el Señor venció al mundo y por medio de Él nosotros también vencemos todas esas aflicciones, todas esas cosas del mundo
en Juan 16, 33, allí un capítulo antes del que estábamos leyendo. Leímos Juan 17, vamos a leer San Juan 16, 33. Dice la palabra del Señor, aquí está el Señor Jesucristo hablándonos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y en Romanos 8:37, el libro de los Romanos está ahí cerca de Juan, amén. Está después de Hechos de los Apóstoles, sigue el libro de los Romanos 8:37. Dice la palabra de Dios. Aquí está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los romanos. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿A quién se refiere aquí? A Jesucristo, amén. O sea, es lo que les acabé de decir. El Señor Jesús dijo, ustedes están en el mundo. Yo no ruego para que sean quitados del mundo, pero yo los voy a proteger, yo los voy a guardar, yo los voy a ayudar, ¿cierto? Para que ustedes puedan vencer todas las aflicciones, ¿cierto? Que se les presentan aquí en el mundo. Entonces esa es la diferencia, que nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, el Dios Todopoderoso, amén, y Él nos está ayudando. Vamos a ver en cuanto a las oraciones de Pablo. Nosotros vemos a través de la Biblia, aquí solamente usé esta, pero hay otras oraciones también donde Pablo, oraciones que él hacía por los otros creyentes, amén, de otras iglesias. Entonces, en las oraciones de Pablo, él nunca pidió a Dios que quitara los problemas de sus hermanos en la fe. Él no les dijo que les quitara los problemas, pero en vez de eso, él rogó a Dios que les diera el poder. ¿Para qué? Para soportar esas pruebas, amén, y que pudieran perseverar en la fe con una actitud de esperanza en medio de las pruebas, amén. Él nunca les dijo, Señor, te ruego que nunca tengan ningún problema, que no pasen por ninguna prueba, no, pero él pedía a Dios, como vimos en esa oración que acabamos de leer, que le diera las fuerzas, que los ayudara, ¿cierto? A que pudieran perseverar con una actitud de fe y de esperanza, aún en medio de las pruebas. Quizás a nosotros no nos guste, ¿cierto? No creo que alguien que, digamos, esté en una prueba, esté pasando por algo y venga un líder espiritual y le diga, ¿sabes qué? No voy a orar por ti para que se te acaben los problemas. No voy a orar por ti por eso, sino voy a orar para que el Señor te dé las fuerzas para soportar esa situación por la que estás pasando, para soportar esa dificultad, ¿cierto? Y para que tu fe se fortalezca y mantenga firme la esperanza en el Señor, sabiendo que Él está contigo, sabiendo que Él está en medio de toda esta tormenta contigo y Él te va a sacar adelante, que mantengas esa actitud de esperanza, ¿ven? Entonces, nosotros muchas veces queremos orar para que el Señor nos libre de los problemas, ¿cierto? Decir, oh Señor, que ya no tenga más problemas, que no me enferme nunca más. Oh, me dio este flu, Señor, que no me dé nunca más. Pues esas son como, ¿cierto?, cosas irreales, porque estamos en el mundo y vamos a seguir teniendo aflicciones. Entonces, eso no es así, pero nosotros vemos también que Pablo no oró así. ¿Saben por qué? Porque el Señor le mostró a él directamente. Nosotros vemos, como el mismo Pablo dijo, que todo lo que él sabía, todo lo que él nos enseña, ¿cierto? En todas estas epístolas, ¿quién se lo enseñó a Pablo? ¿Quién fue? El Señor Jesús, amén. Fue por revelación divina. Así que todo esto que Pablo nos enseña a nosotros en esas epístolas
todo lo recibió él de Dios por revelación divina. Amén. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Que él aprendió a orar así porque él mismo pasó por algo, ¿cierto? El Señor le dijo que no debía orar porque fuera libre de los retos para poder sirviéndole al Señor y seguirlo. O sea, nosotros no podemos decir, Señor, quítame todos estos retos, quítame todas estas pruebas para yo poderte seguir, para yo poderte servir, porque entonces nunca vamos a poder hacerlo. ¿Quién es que está libre de pruebas y luchas en esta vida? Nadie. Amén. Entonces, nada más nosotros necesitamos es pedirle al Señor que nos fortalezca y en su poder y que nosotros, para que podamos vencer todos estos obstáculos. Amén. Y que se aumente nuestra fe. A medida que pasamos por las pruebas, nuestra fe se va aumentando. Amén. Y aprendemos a depender del Señor, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a depender de Él. Vamos a leer qué pasó con Pablo. Vamos, acompáñenme a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. El Señor Jesucristo le dio una buena lección a Pablo, amén. Y como les digo, ¿de quién aprendía él? Directamente del Señor, amén. Porque él tenía esa relación estrecha con el Señor y él se comunicaba con el Señor. Él le daba revelación de todo directamente, era el Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer, esto es algo muy interesante que no sé si todos ustedes lo hayan leído. Vamos a leer, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cualquier persona que escuche que no sea creyente, no tenga ni idea de lo de la Biblia, dice, está loco. ¿Cómo así esta persona estaba loca? Pablo, ¿cómo dice que por cuanto me gozaré en mis debilidades, por cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿Qué quiere decir esto? El Señor se lo dijo. Amén. Bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? Es el poder de Dios. Amén. Es el poder inmerecido. Es algo que nosotros, el Señor nos da sin merecerlo. Porque todos somos pecadores. Todos le hemos fallado a Dios y seguimos fallando, ¿cierto? Muchas veces. Pero la gracia es ese favor, ese poder inmerecido del Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? No me pidas que te quite esto, ¿cierto? 3 veces le pidió. No se sabe con exactitud cuál era ese aguijón en la carne, pero ¿cierto? Los eruditos de la Biblia piensan, ¿sí? Los teólogos, de que era una enfermedad que él tenía. Amén, no se sabe qué tipo de enfermedad, pero obviamente lo molestaba, ¿cierto? Nosotros cuando estamos enfermos nos sentimos mal, ¿cierto? A veces un dolor es algo terrible, que no podemos estar tranquilos y todo eso, ¿cierto? Pero entonces él le molestaba tanto que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara y el Señor no se lo quiso quitar, porque le dijo, bástate mi gracia.
bástate el poder que yo te doy para que tú te esfuerces y seas valiente, para que tú puedas salir adelante, vencer todos esos obstáculos y que aún con ese aguijón en la carne, tú puedas seguirme a mí y puedas servirme, ¿cierto? Que puedas ser ese gran instrumento en mis manos, que eso es lo que el Señor quiere, ya que esto es un ejemplo grandísimo y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, amén, porque a veces cualquier dolorcito de cabeza, ay, ¿sabes qué? No, ya no voy a ir a servir al Señor, yo no voy a ir a evangelizar, yo no voy a repartir los tratados, yo no voy a dar la enseñanza, yo no voy a ir al grupo porque me duele mi cabecita. Entonces, todas esas cosas, imagínense, Pablo, ¿de qué está hablando ahí? Tenía que ser un aguijón bien doloroso, porque él era un hombre fuerte, él era un hombre valiente, amén. Y para que él le dijera al Señor, le rogara que le quitara eso, era porque era un aguijón doloroso, amén. Pero el Señor no se lo quitó. Pero él que aprendió que cuando él se sentía peor, en los momentos más bajos que él tenía, era cuando más fuerte se sentía. ¿Por qué? Porque ahí era cuando el poder del Señor se glorificaba más en su vida. Amén. Cuando él sentía el poder de Dios con más fuerza. Amén. Cuando él se sentía débil. Así que por esta razón Pablo no oraba nunca por algo que él necesitaba. Amén. Por algo, alguna cosa, alguien, algo que él necesitara tener física o materialmente para poder conservar su fe, ni para servir al Señor, como hay muchos. Oh Señor, si tan solo tú me dieras un carro nuevo, yo podría ir a evangelizar. Oh Señor, si yo tuviera ropa más bonita, no me daría pena salir a evangelizar, no me daría pena, ¿cierto? Si tan solo tú me quitaras este dolor de cabeza, yo podría servirte o seguirte. Son todas disculpas, ¿cierto? Que cosas que nosotros no necesitamos, son excusas que inventamos, amén. Pablo oraba, ¿por qué? ¿Por qué oraba él? Él no oraba por nada de eso, sino él oraba era por el crecimiento espiritual, que eso es lo que a Dios le interesa, que nosotros crezcamos espiritualmente, y eso ya lo hemos visto en muchas otras enseñanzas, amén, que el Señor no quiere que nos quedemos, como dicen, enanitos en la fe, sino que crezcamos, que maduremos espiritualmente. ¿Se acuerdan en una enseñanza que hace poco compartimos, que les dije que crezcamos espiritualmente y maduremos? ¿De qué se trata la madurez espiritual? Que nosotros lleguemos a ser como el Señor Jesús, amén. Que nosotros podamos imitar al Señor Jesús en su forma de pensar, en su forma de actuar, en la forma de hablar, en todo. Ahí vamos a decir, es una persona madura cuando está imitando al Señor Jesucristo, amén. Cuando ya no somos más niños espirituales, que somos fluctuantes, que viene cualquier airecito por ahí, no está venteando mucho, yo mejor me quedo aquí encerrada, ¿cierto? O una lluvia, no, porque me derrito, más bien no voy a salir porque me hace daño la lluvia. Entonces, o cualquier cosa que a veces, algún desacuerdo, algo, porque somos humanos, ¿cierto? Nadie es perfecto, no hay dos personas idénticas, porque si a veces vamos a buscar a alguien que sea igual a nosotros, no lo vamos a encontrar, a alguien que piense igual que nosotros, a alguien que se exprese igual que nosotros, no lo vamos a encontrar. Entonces, si a veces cualquier desacuerdo, cualquier cosa, que eso no nos moleste y no digamos, ay, esa hermana me ofendió, esa hermana, yo me enfermé y no me llamó, ahora no la vuelvo a llamar nunca más, ahora ya no la vuelvo a ayudar, ahora ya no me meto al grupo, ahora ya no voy a la iglesia, ¿cierto? Todo eso, ¿qué es?
inmadurez. Amén. Es inmadurez. Así que, ¿y por qué es eso? Porque nosotros no tenemos la mirada puesta en donde la debemos tener, que es en el Señor Jesucristo. Y si vamos a buscar perfección en algún ser humano, nos vamos a morir sin encontrarla. Esa es la buena noticia, porque solamente hay uno perfecto, que es Dios. Amén. Solamente el Señor. Y así como nosotros nos equivocamos, fallamos y queremos que los demás nos perdonen, saben que también nosotros tenemos que perdonar las ofensas de los demás. Amén. Nadie es perfecto. Así que Pablo lo que pedía no era por nada, él no le decía al Señor, ay, es que esta manada de discípulos que tú me diste, Señor, cámbiamelos porque son cabeza dura y yo no quiero este grupo, dame otro. Él no le decía nada de eso, ¿cierto? Él era una persona madura espiritualmente y gracias a Dios porque él aprendió todas esas lecciones y no las dio a nosotros, las estamos nosotros aprendiendo. Él oraba, era por el crecimiento espiritual, amén, por la fe, por la fortaleza, por sabiduría y por todas esas otras bendiciones espirituales que lo ayudaran a él a cierto, mucho más y que para que Jesús, cierto, no le pedía al Señor que removiera las circunstancias difíciles y dolorosas de su vida, sino que el Señor le diera la fortaleza para soportarlas, cierto. Así que es una oración poderosa, tanto para nosotros mismos como para nuestros semejantes, porque yo espero que todos nosotros estemos orando por los demás, amén. ¿Sí o no? Estamos orando por los demás, amén, porque no debemos orar solamente por nosotros, ¿no? Miren, primero, segundo, tercero yo, esa no es la voluntad del Señor, amén. La voluntad del Señor es que quitemos los ojos de nosotros y los pongamos en los demás, en las necesidades de los demás. Así que una oración poderosa es que de nosotros por nuestros semejantes para ver que la gloria del Señor se cumpla. Es esto, amén, y que su buena, para poder ver la gloria del Señor y que su buena voluntad se cumpla en nuestra vida. Eso es una oración poderosa que nosotros hacemos tanto por nosotros como por los demás, ¿cierto? Vamos ahorita a analizar cada uno de estos versículos de la oración que hizo Pablo. Ahora en el versículo 9 vamos a volver a Colosenses, donde empezamos en Colosenses 1. Vamos a analizar cada versículo, creo que son 4 versículos aquí. Entonces, volvemos a Colosenses 1. Voy a leer otra vez. Primero, aquí, número 1, la primera parte se trata de hacer una oración para conocer la voluntad de Dios. Esto es lo más importante. Bueno, es algo muy importante. Todo es importante, pero necesitamos conocer la voluntad de Dios. Colosenses 1:4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, luego el 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, cuando Pablo escuchó y los otros hermanos en la fe escucharon del amor, de la fe que los colosenses tenían en Jesucristo y del amor que sentían por sus semejantes, entonces ellos estaban felices, ¿cierto? Y decían, gloria a Dios por la fe que ustedes tienen, gloria a Dios por el amor que sienten por los semejantes y todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron, vamos a orar para que lo que les falta a ustedes, el complemento, ¿cierto? Lo que les falta para que sus oraciones sean contestadas, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios, ¿cierto?
y para que se cumpla la voluntad de Dios en ustedes. A ver, ¿qué les faltaba a ellos? Ya Pablo dijo, tienen fe y tienen amor, ¿cierto? Entonces vamos a ver por qué empezó a orar Pablo por ellos. ¿Por qué más? ¿Qué dice? Entonces, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que ellos siguieron orando eso por todo este grupo de la iglesia de los colosenses, para que ellos puedan tener un conocimiento profundo de la voluntad de Dios, conocer bien la voluntad de Dios y que recibieran sabiduría e inteligencia para poder aplicar la voluntad de Dios a sus vidas. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es nuestra guía espiritual. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros adquirimos conocimiento sobre algo, es como la voluntad de Dios. Una cosa es tener el conocimiento, pero la sabiduría es poder aplicar ese conocimiento de una manera correcta en nuestra vida. ¿De qué nos sirve adquirir conocimiento en lo que sea en la vida si no lo vamos a aplicar bien, ¿cierto? O sea, esa es la sabiduría. Una persona sabia es la que da buen manejo al conocimiento que tiene, sabe cómo aplicarlo a su vida. Esa es una persona sabia. Una persona necia es la que, aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no le importa. Es su voluntad, no la de Dios. Esa es una persona que eso es lo opuesto a ser sabio. Amén. Entonces el sabio es el que hace buen uso de ese conocimiento que adquiere de la voluntad de Dios y lo aplica bien a su vida. ¿Ven? Entonces, esta es la primera parte de esa oración. Mire qué bueno, necesitamos conocer la voluntad de Dios profundamente, tener sabiduría e inteligencia para poder aplicar ese conocimiento bien, correctamente, adecuadamente a nuestra vida. ¿Ven? Ahora, número 2, la otra parte de la oración es esta oración para agradar a Dios, llevar fruto y crecer espiritualmente. Leemos el versículo 10, Colosenses 1:10. Dice la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, aquí nos está hablando del crecimiento una vez más. Ahora, Pablo recalca que si nuestra fe como cristianos es firme, si nosotros decimos, sí, yo tengo fe, pero aquí mostramos si la fe de nosotros es firme. ¿Cómo lo demostramos? Viviendo una vida digna del Señor. Amén. Que es digna del Señor, haciendo su voluntad y produciendo buenos frutos por medio de toda buena obra que glorifique al Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en el Señor y nuestra fe es firme, ¿cómo lo demostramos? La fe, ¿por qué la demostramos? Hay otra palabra que son las gemelas. A ver si se acuerdan. Amén, la obediencia, gloria a Dios, así es. Entonces, esas son las gemelitas. En la vida del cristiano no pueden ir separadas. Esas son las gemelas, la fe y la obediencia. Amén. Si nosotros tenemos fe, ¿qué quiere decir? Que le creemos a Dios. ¿Cómo se lo demostramos? Obedeciéndole, amén, haciendo su voluntad, amén, agradando al Señor. Y por otra parte, si nosotros agradamos a Dios y hacemos su voluntad, ¿por qué es? Porque creemos lo que Él nos está diciendo, amén.
Entonces, si ven, en la vida del cristiano no se pueden separar estas dos, la fe y la obediencia. Yo las llamo las gemelitas, las twins, ¿amén? No se pueden separar. Entonces, en Mateo 5:16, y aquí también vemos que cuando nosotros tenemos estas dos, la fe y la obediencia, lo vamos a demostrar. Dice la palabra que de Dios por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es algo que el Señor nos pide. Amén. Que nosotros demos buenas obras por medio, demos buenos frutos, ¿cierto? Por medio de las buenas obras que hacemos. ¿Para qué? Para que nos glorifiquen a nosotros, que digan, ¡ay, qué hermana, qué hermano tan bueno, qué hermano tan santo, que cierto! No. ¿Para quién es la gloria? ¿Para quién debe ser? Para Dios siempre. Amén. Siempre. La gloria es para el Señor, no para nosotros. Amén. Entonces, aquí también ya vimos esta primera parte de este versículo. Ahora lo que sigue, y es lo más importante, es que Cristo quiere que nosotros crezcamos, como les dije hace un momento, que crezcamos espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo crecemos? Por medio de una relación, donde le conozcamos a Él íntimamente, donde lo conozcamos bien al Señor, amén, y aprendamos a imitar su carácter. Amén. Para que cada día nosotros seamos más como Él. De eso se trata. Amén. Él es nuestro ejemplo. Como el mismo Pablo dijo, ¿cierto? Él nos dice en 1 Corintios 11, no lo vamos a leer ahora, pero él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. O sea, él no dijo, a mí, imítenme a mí, miren, porque yo soy el mejor de todos. Él directamente se los dijo. A mí me pueden imitar como yo imito a Cristo. O sea, Él es el maestro. Amén. Él es el maestro y nosotros lo imitamos a Él. Amén. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, no en el hombre. Amén. ¿Por qué? Porque los hombres fallamos, los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que poner la mirada. Ese es nuestro Dios poderoso que nunca falla. Amén. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros crezcamos y que imitemos su carácter, nos parezcamos cada vez más a Él y que podamos experimentar su amor y su fidelidad. Eso es lo que Él quiere. Amén. Así que... y que le deseemos cada día más al Señor. Amén. Ustedes no, yo por lo menos cuando me levanto cada día, abro mis ojos y ahí mismo pienso en el Señor y siento ese deseo por el Señor, por sentir la presencia del Señor en mi vida, por llenarme del Señor. Amén. Esto no quiere decir que nosotros no podamos desear las cosas necesarias para nuestra vida, porque necesitamos cosas para vivir, amén. No estamos todavía en el cielo, donde allá no vamos a necesitar nada. Aquí necesitamos, ¿cierto? Cosas para vivir. No, eso no quiere decir que sea malo desear algo, ¿cierto? Si tenemos un carro que nos está dejando tirados cada 2 cuadras, cada rato, pues, ¿cierto? Podemos desear, Señor, dame otro carro que trabaje mejor, ¿cierto? Es un ejemplo, nada más que se me ocurrió, pero todos nosotros sabemos que sí necesitamos, ¿cierto? Cosas, y no es malo desearlas, no vayan a sentirse, uy, estoy pecando porque estoy pidiéndole al Señor que me dé un carro que trabaje. No, eso no es pecado, ¿ven? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que dar el primer lugar al Señor Jesucristo y buscar su reino antes que todo. Amén.
y Él se va a encargar de suplirnos para todas nuestras necesidades. Amén. Eso pónganle la firma. ¿Quién está firmando? Jesucristo. Amén, no yo, es el Señor. Él lo prometió, Él lo dijo. Así que miren, les voy a mostrar aquí, voy a compartir con ustedes. Este es Mateo 6:33, pero usé una versión moderna. Ok, esta es la versión NTV. Como pueden ver, es la que está subrayado con highlighter. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. ¿Qué quiere decir una vida justa? Haciendo lo que es correcto. Amén. Eso es hacer lo justo, es hacer lo que es correcto conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a nuestro propio criterio, por supuesto, sino hacer lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Esta es una promesa grandísima del Señor. Él quiere que lo busquemos a Él por encima de todo y de todos. Amén. Y que llevemos una vida justa, o sea, que hagamos su voluntad y Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Amén. Así que nosotros tenemos grandes promesas del Señor y es lo que tenemos que confiar. Ahora vamos a ver otra parte de la oración. Vamos a leer Colosenses 1:11. Dice la palabra de Dios. Les dije, vamos a seguir aquí hasta el 12, ¿ok? Entonces vamos versículo por versículo. El 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Amén. O sea, cuando una persona es fortalecida por el Espíritu de Jesús, ¿cierto? El Espíritu Santo no sufre altibajos emocionales de acuerdo a sus circunstancias. No es que porque, ahorita todo le está yendo bien, happy. Cualquier problemita, ya no quiero ni que nadie me llame, ni que me busquen, ya me meto acá debajo de la cobija, ya no quiero nada, no quiero saber de nada ni de nadie. Esa no es una persona de fe. Amén. Entonces, cuando una persona es fortalecida por el Señor y su fe está fortalecida por el Espíritu Santo, no sufre esos altibajos, sino que tiene paciencia y constancia de ánimo. Esta palabra larguita que dice longanimidad, de pronto muchos dicen, ¿y eso qué es? Esa es constancia de ánimo, por eso dice longanimidad, como larga, ¿cierto? O sea que es constante en su ánimo, es constante, es perseverante en el ánimo en medio de todas las pruebas, de todas las adversidades. Aunque esté pasando por un dolor, esta persona se fortalece en el poder del Señor, amén. O sea, quizás muchos ni se dan cuenta de que está pasando por un dolor tremendo, amén. ¿Por qué? Porque está fortalecida en el Señor, amén. Está fortalecida en el Señor que le ayuda a confiar, a seguir creyendo, a seguir confiando y perseverando en haciendo la voluntad del Señor, amén. Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos, o sea, nosotros creemos en el Señor
¿cierto? ¿Y por qué nosotros creemos en el Señor? Estamos esperando en Él, amén, en que Él siempre va a glorificarse en nuestras necesidades, amén. Aunque pasemos por pruebas y luchas difíciles, siempre vamos a ver la mano del Señor glorificándose en nuestras necesidades, amén. Y siempre una persona que es así, tiene constancia, tiene paciencia y constancia y persevera haciendo la voluntad del Señor y ayudando a los demás. Oigan, una persona que tiene la paciencia y la constancia, ¿cierto? No está pensando en ella nomás, sino está pensando también en hacer la voluntad del Señor y en ayudar a los demás. Amén. Esa es otra cosa que necesitamos, paciencia y longanimidad, o sea, perseverancia. Amén. No decir, oh, vino este problema, ay, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer un break. Ahora, olvídate que soy cristiana. Voy a resolver aquí mis problemas, mis negocios, y después vuelvo contigo, ¿ok? Pues no way, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Que si nosotros nos despegamos de la mano del Señor, ahí sí que nos va a ir peor, ¿ok? O sea que nosotros necesitamos es esperar pacientemente en el Señor, como quien lo hizo y quien nos enseñó acerca de eso también mucho, David, amén. Pacientemente esperé al Señor, ¿cierto? Y Él me escuchó y me libró de todas mis angustias. Él nos enseña David, ¿cierto? En los salmos. Así que eso es lo que debemos hacer, esperar con paciencia en el Señor y perseverar. Esas son dos cosas que necesitamos también pedirle al Señor. Amén. Hasta ahorita vamos bien. Ahora vamos a leer el último versículo, Colosenses 1:12. Dice el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay muchas cosas, muchísimas, por las que nosotros debemos agradecer a Dios, amén. Muchísimas. ¿Quién puede hacer una lista y ya una lista pequeña y leerla ahorita? Solo una lista, nadie, amén. Nadie, porque si nos ponemos a leer de todas, o sea, a meditar, perdón, en todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, por lo que debemos estar agradecidos, no vamos a terminar esa lista, amén. Es muchísimo. Vamos a leer en Filipenses 4, del 6 al 7. Aquí también, esta carta, esta epístola la escribió el apóstol Pablo, por supuesto, aquí enseñándonos a nosotros cómo vivir una vida que agrada al Señor. Dice, por nada estéis afanosos. Aquí estamos en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Amén. En Cristo Jesús. Así que nosotros vemos aquí que hay muchísimas cosas por qué agradecer al Señor y aquí como dice en Filipenses 4, del 6 al 7, que la gratitud guarda nuestros corazones y produce paz en nosotros, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos agradecidos con el Señor y se lo demostramos, que nos da paz, ¿cierto? Esa gratitud que hay en nuestro corazón nos hace dar paz, nos llena de paz y de gozo, amén. Nos llena de paz y de gozo, amén. Así que por eso aquí nos pide el Señor a través de Pablo que nosotros siempre, en toda oración y ruego,
debemos dar gracias, amén, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos, ¿cierto? Que le digamos a Él directamente, Señor, gracias, y también que públicamente demos testimonio de todas esas maravillas que el Señor hace en nuestra vida, porque yo sé, estoy segura, porque a ustedes todos los he escuchado, también, bueno, a los que conozco y tengo el privilegio de poder compartir seguido, que el Señor ha hecho grandes maravillas, amén, en la vida de todos, y por eso tenemos por qué estar agradecidos, y Dios quiere que demos ese agradecimiento públicamente, amén. ¿Cómo se llama eso? Cuando nosotros damos el agradecimiento públicamente, esos son los testimonios, amén. Los testimonios, y el Señor quiere que demos esos testimonios, amén, que no nos quedemos callados, sino que demos los testimonios, amén. Así que el privilegio más grande es que nosotros, todos nosotros, que no somos judíos, amén. Entonces, el privilegio más grande es que nosotros, sin ser pueblo de Dios, el pueblo escogido, Él nos hizo aptos para entrar en su reino, amén. Nosotros no teníamos nada que ver con eso, amén, pero el Señor nos hizo aptos para poder entrar en su reino. ¿Cómo? Reconciliándonos por medio de su carne, amén. ¿Qué quiere decir esto? Él, siendo Dios, se encarnó, ¿cierto? Se hizo hombre, se manifestó en la carne para morir por nosotros, amén. Y con esto, ¿cierto? Cuando nosotros somos salvos en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Entonces, nosotros tenemos entrada en el reino de Dios, amén. Somos hechos hijos de Dios y somos aptos para estar en el reino, porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de su cuerpo, de su carne, de su muerte, y podemos recibir la herencia de todos los santos. Amén. Vamos a leer ahorita, ahí mismo en Colosenses 1, 21 al 23. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 21 al 23. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, cuando estábamos en pecado, ¿eh? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Amén. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren que esto aquí tiene mucho poder y por favor pongámosle atención. Aquí vamos a acabar la enseñanza, por favor, enfoquémonos en esto. Dice, nosotros no teníamos el derecho antes, amén. No teníamos el derecho, pero el Señor nos hizo aptos para entrar en su reino. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, de todo esto que estamos leyendo, el Señor tiene un propósito, amén. ¿Qué quiere Él? Que nosotros podamos presentarnos delante de Él, amén. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo viene muy, muy, muy pronto, amén. Muy pronto viene el Señor, pero viene por una iglesia que esté de cualquier forma, no. Solamente porque
digamos, yo soy cristiano, me voy con el Señor. No. ¿Qué dice aquí? Sin mancha. Si Él quiere para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Entonces, toda esta oración que nosotros acabamos de leer, ¿cierto? Todas estas cosas las necesitamos nosotros, hermanos, para podernos presentar delante del Señor, puros y sin mancha, cuando Él venga por su iglesia, que nos podamos ir todos con Él, amén. Eso es lo que le interesa al Señor, y que nosotros nos presentemos así delante de Él. O sea, que a nosotros, ¿qué nos interesa? Orar por estas cosas, amén. Porque estas cosas son las que nos van a llevar con el Señor, amén. Esto es. No es decirle, Señor, yo necesito esto nuevo, Señor, si tú me cambias de casa, Señor, si tú esto, Señor, si yo estuviera en otra iglesia, si tuviera otro pastor, si tuviera otra líder de grupo, mejor que esta hermana Marta, si cualquier cosa de esas, no, amén, ¿cierto? Eso no es lo que el Señor quiere, amén. Nada de eso nos va a llevar con Él, amén. Así que oremos, porque es una oración de fe en realidad poderosa que nos lleve con el Señor, amén. Porque si estamos orando por esas cosas como primera medida, pidámosle al Señor que nos limpie el corazón y la mente, porque no está bien el corazón si estamos pidiendo por esas cosas, amén. O sea que el Señor viene es por una iglesia pura y sin mancha, amén. Eso es lo que nos interesa a nosotros, que el Señor aumente nuestra fe, amén, y que nos limpie y nos purifique con su bendita sangre. Pidámosle al Señor eso, límpianos, Señor, purifícanos, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe, anclados en la esperanza de tu evangelio, que es el evangelio. En este libro de Colosenses lo leímos desde el principio. ¿Se acuerdan que mencionaba, creo que es en el versículo 5, Colosenses 1:5, que decía que por qué los colosenses tenían fe y amor? ¿Por qué? Porque ellos tenían esperanza, amén, en Jesucristo, en el Evangelio. Entonces, por eso ellos tenían esa fe y ese amor. Entonces, eso es como les enseñé también la semana pasada, la esperanza es la que sostiene nuestra fe. Es el ancla, es el fundamento de nuestra fe. Así que necesitamos nosotros tener también la esperanza bien firme, amén, y que nosotros nos parezcamos cada día más al Señor, que nosotros imitemos el carácter del Señor, que nosotros sometamos nuestro carácter, nuestra voluntad al Señor, amén, y para que seamos cada día más como Él, y que su bendito amor llene nuestros corazones. ¿Para qué? Para guardarnos de todo el amor y nuestro corazón se hinche del amor de Dios. No, ¿para qué? Para que lo demos a los demás, amén. No nos llenemos de tanto amor, porque ese tenemos que darlo, amén. Así como el Señor nos lo da a nosotros, también nosotros necesitamos dar el amor a los demás, amén. Así que con esto concluyo la enseñanza. Voy a compartirles un canto muy hermoso, amén. Vamos a compartir el canto y ya vamos a hacer la oración, amén. Ok, amén. Me dicen si escuchan. ¿Se escuchan?
Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Oh. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén. Amén. ¿Qué tal les pareció? Bonito. ¿Ah? Muy linda la canción, muy chévere. Ok, gloria a Dios, qué bonito, amén, ya, entonces terminé la enseñanza,
si quieren pues decir algo, compartir algo, preguntar algo y vamos a orar. Amén. Bien, gloria a Dios. Amén. No tiene nada que decir, no quiere alguien decir nada. Bueno. Chavalita, Muy bonita la enseñanza, Martita. muy bonita, muy interesante. Ok, qué bueno, gloria a Dios que el Señor nos habló, el Señor nos habla tanto, Amén, amén. que Él quiere lo mejor para nosotros, amén, y Todo lo mejor. Él quiere fortalecernos y que hagamos su voluntad, hermana. ¿Cómo, hermanita? ¿Cómo? Él quiere fortalecernos con su palabra y que hagamos su voluntad. Amén, amén, gloria a Dios. La palabra estuvo muy bonita y es para que nosotros lo fortalezcamos. Nos habla para fortalecernos y hagamos su voluntad y no tener miedo de nada, ni así tengamos los dolores, No temer. ni así nadie, en el nombre de Jesús nada los va a detener.